Se puede decir que la caída de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado era otra crónica de una muerte anunciada. El muro al que debía enfrentarse la iniciativa con la oposición parecía insalvable desde que había tumbado la primera propuesta. Ante ello, la reacción del progresismo ha sido señalar un boicot a una necesidad del pueblo colombiano y que sí había aval fiscal para hacerla realidad. Sin embargo, en el marco de esa caída hay otros factores, como que tampoco pudo prosperar la propuesta alternativa que había presentado la senadora Norma Hurtado, o que al cierre de la jornada el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, tuvo que escuchar la advertencia de la Corte Constitucional de no darle más prórroga a cumplir la orden sobre garantizar la suficiencia de la unidad de pago por capitación, o UPC, que es la base para que funcione el sistema del régimen contributivo. Escucharemos los puntos de los senadores del Pacto Histórico y hablamos con la senadora Norma Hurtado, así como con el doctor Augusto Galán Sarmiento, director del Observatorio Así Vamos en Salud, sobre cómo queda la salud y por qué se archivó la reforma. Además, actualización de noticias de las últimas horas. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. ¡Sonrían! ¡Whisky! En LATAM sabemos que una tripulante que se toma un minuto para sacarte una foto puede hacerte sentir más alto. LATAM Airlines. Bienvenido a ir más alto. Vigilado Supertransporte. Entre los hechos que han sido noticia en las últimas horas, uno alarmante, el gobernador del Cauca dice que van más de 7 horas de ataque armado continuo en el departamento y señala que la ofensiva desborda esta capacidad que tiene la región. En el momento, tanto el Senado como las autoridades señalan la necesidad de hacer una reacción. El mandatario del departamento dijo que los civiles en el municipio de Buenos Aires, en el norte caucano, han quedado bajo el fuego cruzado de los alzados en armas. Por ejemplo, las instalaciones del Banco Agrario quedaron destruidas y hombres armados saquearon la caja fuerte de ese establecimiento. Además, hubo un incendio de gravedad que quedó registrado en diferentes videos que han circulado a través de redes sociales. Dice el gobernador Octavio Guzmán que el municipio está incomunicado y que hasta el hospital fue atacado. Fueron 7 horas de hostigamiento, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y el hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la fuerza pública está en el terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental, advirtió Guzmán. Otra noticia que circula y que hace parte de nuestro tema central es que la Procuraduría llama a juicio disciplinario al ministro Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, y a altos exfuncionarios del presidente Petro por las decisiones tomadas en el FOMAG, es decir, el sistema de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las falencias que se han mostrado en la implementación del nuevo modelo de salud desde el 1 de mayo de 2024. Por ejemplo, se habrían dado demoras en la aprobación del manual de contratación del fondo, que significa afectación en la prestación de servicios y entrega de medicamentos sin la debida autorización. Esto significa que la Procuraduría hace un llamado a los funcionarios involucrados en estas decisiones. Son 3, que son Aurora Vergara, Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez. Todos ellos por las decisiones tomadas frente al FOMAG. Ante el escandaloso video que circuló en medios de comunicación en el que se ve al prófugo Carlos Ramón González en una fiesta en la Embajada de Nicaragua, esta respondió. La misión asegura que no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento, pero sí lo promocionó entre la comunidad colombiana previamente. En las imágenes se ve a Carlos Ramón González, quien debe responder ante las autoridades y tiene un llamado ante Interpol para responder por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se le ve bailando en medio de los asistentes. Esto ocurrió en un evento de una fiesta vallenata realizada en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua. En este punto, hoy, 17 de diciembre, hay que decir que se desconoce el paradero de Carlos Ramón González, quien fue director de la Dirección Nacional
de inteligencia y que por los diferentes testimonios que se han recogido por la Fiscalía tiene participación en el escándalo de la UNGRD. Durante este 16 de diciembre ocurrió algo que se venía temiendo que iba a ocurrir, y es que se cayera la reforma a la salud 2.0, es decir, el segundo intento de reforma a la salud presentado por el gobierno ante el Congreso, y que de nuevo en la Comisión Séptima del Senado de la República gana la moción de archivo, pero desde diferentes frentes, tanto desde los defensores del gobierno y acompañantes del gobierno como desde la oposición, ha sido todo un debate sobre si esto debía pasar o no. Y desde el gobierno señalan que hay un plan de boicot. ¿Qué ocurrió en esa comisión séptima que ya había tumbado, que no dejó pasar tampoco el gobierno mismo tampoco una propuesta alternativa? Por eso invitamos a una persona que jugó un rol muy importante en toda esta discusión, quien es la senadora Norma Hurtado, que era quien había empujado la propuesta alternativa, una alternativa a la propuesta presentada por el gobierno y que el gobierno mismo rechazó en su momento y que tampoco hizo curso debido a esa postura. Senadora, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente aquí con ustedes. Bueno, esperemos que a través de este diálogo le podamos dar una información mucho más sencilla, pero mucho más clara a la gente que está escuchando el podcast. Listo, perfecto. Senadora, bueno, vamos al grano. ¿Por qué se cayó la reforma que propone el gobierno? Yo diría que por soberbia, por ausencia de diálogo y de concertación, sumado a que el rigor técnico y la responsabilidad fiscal no fueron suficientes para convencer a los senadores de la Comisión Séptima. Presentamos una propuesta alternativa que fue destruida en menos de 3 horas por los integrantes del gobierno nacional, tanto el presidente como el ministro y muchos de los integrantes del pacto histórico. Y finalmente no se le pudo dar al país una respuesta clara, atender la gran preocupación que tienen hoy de un sistema que está totalmente colapsado y mucho menos, y lo más importante, lograr demostrar técnicamente que esta propuesta revolucionaria, una propuesta que transformaba de fondo el sistema, era sostenible y se podía financiar en el tiempo en los próximos 10 años. Todas este tipo de cosas persistieron, este tipo de circunstancias no permitieron un diálogo o un consenso y hoy, pues de una manera muy responsable, le decimos al país que ese documento, esos 60 y algo de artículos más 12 artículos nuevos, no corrigen el daño que se le está haciendo hoy al sistema de salud. ¿Le puedo preguntar cuál es exactamente ese daño que haría la propuesta del gobierno? Bueno, durante estos 3 años de cambio se hicieron unas intervenciones. Las intervenciones, en lugar de corregir problemas estructurales que tiene el sistema, los profundizó. Profundizó las deudas del sistema de salud con la red prestadora a través de las EPS intervenidas. Se dejaron de prestar servicios importantes para la población colombiana, especialmente para la mediana y alta complejidad, pacientes con enfermedades crónicas de alto costo, enfermedades huérfanas. Hoy están viviendo la crisis más profunda en la historia reciente del sistema de salud. Y todas estas debilidades, todas estas decisiones, todas estas arbitrariedades no las corrige en ninguno de los artículos la reforma a la salud del gobierno. Entonces, vamos a tener mayor incertidumbre, mayor traumatismo y una transición mucho más crítica para las personas que necesitan hoy de un sistema de salud estable. El presidente Petro la señaló directamente, dijo que usted no entendía cuál era el problema que había con la salud. Usted dice que es un tema de soberbia. ¿Qué era lo que le acusaba el presidente a su propuesta? Bueno, el presidente, yo creo que él nunca leyó la propuesta.
Alguno de los integrantes del gobierno dijo que lo que yo pretendía era que se le pagara a las EPS. En ningún momento. No hay un solo artículo que diga que se le pague a las EPS. Reitero, a la llegada del gobierno del cambio y sumado a la intervención por parte de la superintendencia a nueve EPS, se empezaron a frenar los flujos de recursos hacia la red prestadora con un propósito de crisis explícita, con un propósito de chut, con un propósito de mostrar que las EPS estaban fallándole al sistema de salud, pero se les olvidó un pequeño detalle, y es que la EPS solo es un eslabón del sistema. La EPS cumple las veces de asegurador, este asegurador paga a la red prestadora le paga a los proveedores de bienes y servicios, los proveedores de bienes y servicios le pagan al talento humano en salud, y toda esta cadena de actores garantiza una buena prestación de los servicios. Cuando usted asfixia a un solo eslabón de la cadena, está asfixiando a toda la cadena. Y eso es lo que no han querido reconocer y no han querido aceptar. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo hace? Lo están haciendo los agentes interventores. Por eso yo el día de hoy pedí la presencia del Procurador General de la Nación. Por eso hice la denuncia pública de cómo están asfixiando a los prestadores de la nueva EPS. Cómo una firma auditora se da el lujo de glosar el 80% de la facturación de un prestador. La ley dice todo lo contrario. Usted le paga el 80% y glosa el 20%. Esta firma auditora glosa el 80% y paga el 20%. ¿Quién tomó esa decisión arbitraria? ¿Quién ha permitido que esto suceda durante tantos meses y no hagan nada, sabiendo que tenemos gente en la calle clamando por atención? Entonces son cosas que son de un detalle muy fino, de un conocimiento muy expedito del sistema, de profundizar en cada una de las EPS intervenidas. Y el presidente me señala de que yo pido que le paguen a las EPS. No, jamás. Lo que hemos pedido es que paguen la deuda del corriente, año 2023, 2024 y 2025, que son los años del gobierno del cambio. Sobre el momento en el que se cae la reforma a la salud 2.0, esta grabación la hizo la senadora Marta Peralta de Pieyú del Pacto Histórico, señalando lo que ella considera un boicot a la reforma a la salud. Así fue el momento. Señor presidente, para informarle que la votación ha sido 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma. Apelo la decisión. Bueno, acaban de hundir la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Nosotros acabamos de presentar la apelación. Lo que por tanto tiempo ellos planearon, por fin hoy lo hacen. Archivaron la reforma a la salud. No tuvieron en cuenta hoy la crisis que tienen que vivir los colombianos. Hoy dijo el ministro de Hacienda que había aval fiscal, que esta reforma tenía financiación, y eso no les importó. No piensan en los colombianos, no tienen empatía con hoy los pacientes y los usuarios del sistema. Lastimosamente aquí lo que no hubo fue voluntad y les interesa el pueblo colombiano. Tal vez uno de los talones de Aquiles más grandes de la propuesta del gobierno venía siendo el aval fiscal, que el Ministerio de Hacienda dijera esto sí se puede hacer, porque muchos senadores lo que decían es, pero ¿cómo le vamos a dar uno que hay algo que no sabemos cuánto nos va a costar ni cuánto tiempo va a comprometernos esa deuda? Hoy, este martes 16 de diciembre, durante la sesión, la senadora Marta Peralta decía, pero es que el ministro ya dio el aval hoy, lo dio hoy el aval fiscal para poder avanzar. ¿Sí había aval fiscal? Mira, Carlos, dos cosas que son muy importantes para nosotros que ustedes conozcan. Lo primero, 7 avales fiscales en menos de un año. 7. Cada uno corrigiendo el anterior. Eso significa que teníamos razón cuando se archivó la primera reforma. Segundo, después de esos 7 avales fiscales, el último aval fiscal salió positivo, salió un balance positivo, pero paralelo a eso, expertos
como el CARS, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, informa al país que la propuesta presentada por el gobierno tiene 7 puntos del Producto Interno Bruto adicionales que significan un incremento de 126 billones de pesos. Inmediatamente saltó el ministro de Salud, saltó el ministro de Hacienda y expresaron que no estaban de acuerdo con el análisis presupuestal presentado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Son 7 puntos que debe responder el gobierno nacional en los próximos 10 años. Esto es un elemento supremamente importante para decirle a la gente que nos llevaban a un incierto, nos llevaban a una propuesta que no era sostenible en los próximos 10 años. Pero no solamente eso, Carlos y querida audiencia. El viernes pasado, la Corte Constitucional ordena un incidente de desacato. El sistema de salud tiene un elemento fundamental que es la UPC. Es el recurso que se paga por cada uno de los colombianos, que está en 1.500.000 pesos. Y dice la Corte Constitucional que ordena el incidente de desacato porque viene a través de varios autos de meses atrás ordenándole al señor ministro de Salud que actualice la UPC, que la UPC está desactualizada. Y mientras la UPC esté desactualizada, ese modelo de reforma a la salud está desactualizado. Hoy el ministro pidió plazo para que se le permitiera ajustar la UPC y acaba de salir un auto hace menos de 2 horas diciéndole al ministro que no le concede más plazos. Entonces, Carlos, no hay peor ciego que el que no quiere ver y el que no quiere aceptar. No hay peor enemigo de un proyecto de ley o de una propuesta de acto legislativo que la soberbia del Ejecutivo. Entonces, sí, no estamos tranquilos con el aval fiscal, no estamos tranquilos con la mera palabra del señor ministro de Hacienda, por una razón muy sencilla, Carlos. Tuvieron que mover la regla fiscal ahora en el año 2025. Vamos a quedar el país está endeudado. El país tiene hoy una responsabilidad mayor en la deuda externa. Al ministro de Hacienda no le fue aprobado la reforma, la ley de financiamiento. Y asimismo, la caída del petróleo va a significar caída en los ingresos del Estado colombiano. Y asimismo, los recaudos de la DIAN no son suficientes a lo esperado para los ingresos que debe tener este país. Entonces, no podemos de una manera folclórica decir que el aval fiscal, que está en un papel, es suficiente. Esto necesitábamos más debates. Agregándote algo, Carlos, que me pareció desconcertante. El ministro de Hacienda, la primera vez que fue a la Comisión Séptima, tuvimos que obligarlo a través de un debate de control político. La segunda vez no se demoró más de 15 minutos y hoy, para hablar de la vida de 50 millones de colombianos, se demoró 23 minutos, de los cuales la mitad del tiempo leyó. Creo que no es la responsabilidad con la que uno debe manejar la vida de 50 millones de colombianos. Para entender mucho mejor el panorama en el que quedamos, es decir, con una reforma que se cae en su segundo intento, una reforma presentada por el gobierno al sistema de salud, pues estamos con una autoridad, es el doctor Augusto Galán Sarmiento, quien es no solo exministro de Salud, sino que también es el director del observatorio Así Vamos en Salud, con quien hemos hablado sobre la reforma en varias ocasiones y claramente este es un momento clave para hablar con él. Bienvenido, doctor Galán, muchas gracias. Carlos, muy buenas, muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo ve la caída de la reforma 2.0? Pues digamos que era un hecho que se podía prever, porque no era un cambio sustancial con la reforma que se había hundido el año pasado en la misma comisión séptima de Senado. Y yo creo que ese es el problema y el tema de fondo. La pregunta que nos debemos hacer y que el país debe hacerse es si esa reforma solucionaba los problemas que el sistema de salud tiene. Y la respuesta es no. Esa reforma nunca presentó un plan claro, con unas metas precisas, con unos objetivos claros,
con unos recursos definidos, nunca tuvo un aval fiscal, por ejemplo. Tampoco tuvo, eh, digamos, un reconocimiento de avances adquiridos en los últimos 30 años en el goce efectivo del derecho a la salud, pero fundamentalmente cómo se iban a proteger esos avances y cómo no iba a haber retrocesos en el avance, en esos avances en el goce del derecho a la salud. En tercer lugar, pues ya lo mencioné, pues no había una evidencia clara de cuánto costaba esa reforma y cómo se iba a financiar. De hecho, quedó supeditada a la aprobación de la reforma tributaria que también fue archivada. Y la consecuencia lógica era, pues esto no tenía financiación y no tenía una transición clara. En fin, esos mínimos constitucionales para reformar un sistema que regula y protege un derecho fundamental como el derecho a la salud, pues no se estaban cumpliendo ni en la reforma que se archivó en abril del año pasado, ni en esta que era pues de alguna manera decir 2.0, pues no había ningún cambio sustancial, habían unos maquillajes, pero pues esta reforma no cambiaba y no solucionaba los problemas que tiene el sistema de salud y que hoy padecen de manera más grave los usuarios y pacientes. De acuerdo, doctor. Diferentes voces de apoyo al gobierno, senadores decían, pero mire que el aval sí está, mire que el ministro de Hacienda sí dijo que sí se puede. Ahora la senadora Norma Hurtado nos decía, pero es que eso no es un aval, eso es más como un hágale. Entonces, ¿qué decir respecto a esto? Porque el gobierno insiste en que sí. Sí, claro, y el gobierno insiste en que sí, pero realmente nunca hubo en los informes que entregaba el Ministerio de Hacienda, que no fue uno solo, sino fueron varios, intentando, digamos, presentarlos como un aval fiscal. No cumplía con esos requerimientos de un verdadero aval fiscal. Pero además de eso, nosotros en Hacemos en Salud hicimos una evaluación desde el punto de vista del impacto fiscal de esa reforma. Y si esa reforma realmente tenía la sostenibilidad fiscal que se decía. Y los hallazgos que encontramos pues negaban esa realidad, o sea, esa posibilidad. Pero no fuimos simplemente nosotros, fue el Comité de la Regla Fiscal, que es, digamos, una autoridad en los temas fiscales del país y que le hace seguimiento a estos temas fiscales. Hace 2 semanas también señaló que no estaba debidamente financiada y que el costo se incrementaba. O sea, ellos hicieron una comparación entre la situación fiscal desde el punto de vista del sistema de salud para su financiación sin reforma y con reforma. Y lo que encontró el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que hoy estamos en una situación fiscal para el sistema de salud muy compleja para su financiación y sostenibilidad. Y eso empeoraba con la reforma y no había los recursos suficientes para financiar esa reforma. Entonces, el Comité Autónomo también señaló eso. Entonces, sí, el gobierno pues insiste en su posición y la plantea, pero realmente la evidencia y el análisis de la data y de lo que costaría esa reforma no daba para que estuviera adecuadamente financiada y que tuviera el aval. Senadora, desde las diferentes frentes de gobierno, los movilizadores de opinión en redes sociales y todo eso, dice, mire, esa es la Comisión Séptima que está decidida a boicotearnos y estamos a unos meses de elecciones. Pueden que le pasen la cuenta de cobro ese discurso, es decir, votaron negativamente una reforma a la salud que muchos colombianos esperaban. Sí, sabes que no. No te imaginas la belleza de mensajes que hemos recibido, especialmente de los pacientes. Sí, sabes que no. Ahora, académicos muy importantes del sector salud nos hablaban de coherencia,
responsabilidad, seriedad. También recibimos mensajes ahora de las mamitas que hoy ya no tienen a sus hijos con enfermedades huérfanas, elevando una oración por nosotros, porque ya sus hijos no están. Ya sus hijos hoy no pueden compartir lo que hicimos nosotros hoy en la Comisión Séptima, pero ellas representándolo nos están mandando mensajes de aliento, de ánimo. Claro que salieron las bodegas, Carlos, claro, pero gracias a Dios ya me enseñaron a leer las bodegas, entonces ya no me preocupan tanto. Ya sé que entro, reviso y dice 2 seguidores, 3 seguidores. Dicen cosas muy feas, bastante, muy agresivas, pero ya no me trasnocha tanto como hace unos meses cuando pensaba que eran personas de carne y hueso. Ahora ya aprendí a identificar los bodegueros, las granjas, las comunidades, y entonces ya esa parte me tranquiliza porque es una estrategia del gobierno del cambio, es una estrategia que ellos tienen montada desde la elección pasada y que ya pues hace parte como del modus vivendi de la política en el país. Doctor, esto viene además de un proceso en el que se cayó un decreto que tenía que ver con esa regulación en las regiones. En fin, el gobierno ha intentado dar esos pasos y en alguna ocasión con usted hablábamos, decíamos, es que si uno lo piensa en el fondo, el sistema sí necesita reformas. O sea que en este punto, ¿cómo quedamos? A ver, yo creo que ahí es donde ha habido el problema de fondo. Nosotros hemos insistido, y cuando digo nosotros, pues un sector muy amplio del sector salud, de que no se trata de quién tiene la razón o quién impone su razón, ¿no? Sino cómo construimos juntos, colectivamente, desde nuestras diferentes visiones, una evolución del sistema de salud que realmente cumpla, primero, con los mandatos constitucionales, segundo, con la evidencia, y tercero, con el propósito fundamental de mejorar el sistema de salud para que haya un mayor y mejor acceso y calidad en la prestación de los servicios. Pero eso no ha tenido una receptividad en el gobierno nacional. Y lo que usted escribe es cómo el gobierno nacional ha intentado por diversas vías imponer la reforma, imponer su reforma, su visión de reforma. Y se ha encontrado, pues por una parte, con, repito, un sector mayoritario que tiene objeciones no sobre la necesidad de los cambios, no sobre la necesidad de cambios y de mejoras al sistema, sino si esas reformas o esos cambios planteados por el gobierno nacional realmente solucionan los problemas que el sector tiene. Y la respuesta es no. Pero entonces estaríamos buscando la manera de que eso cambie, y esa es la solicitud que insistimos en ella. El sector salud tiene una disposición de trabajar, de conversar, de analizar y de avanzar en los cambios. Pero requiere ser escuchado, no simplemente oído formalmente en unas audiencias públicas en donde, pues, como también lo hemos repetido, se oye, pero no se escucha y mucho menos se atiende y mucho menos esas conversaciones o esas discusiones impactan el cambio y le dan legitimidad a esas modificaciones. Doctor Galán, bueno, durante estos más de 3 años de gobierno, el presidente ha insistido en varias cosas. Uno, que va a ocurrir ese chuchuchú de EPS que se van a ir cayendo, y en efecto hubo por lo menos una temporada de un montón no, de varias EPS que dijeron, entramos en una situación de no retorno complicadísima y vamos a tener que tomar estas decisiones drásticas. Probablemente pueda pasar más adelante con otras EPS y tal como el presidente decía que podría pasar. Y lo otro que puso sobre la mesa es que hay un sistema corrupto y que ese sistema corrupto ha tomado ventaja de los aportes de los colombianos y que esa plata que en algún momento alcanzó a tasar en unas cuantías, digamos, tremendas, luego se aterrizaron a unas cifras. La Contraloría dijo, no, eso hay unas cifras que sí
sí ocurren, son menores, pero que son pérdidas no, digamos, no reportadas de la manera en que debía ser. Es decir, el presidente en cierta forma sí ha dicho cosas que al final de cuentas sí han ocurrido. No corremos el riesgo de que siga pasando, es decir, más EPS quebrándose, más dinero perdido que no se va a poder recuperar porque quedó perdido por allá en una ola de transiciones del sistema de un paso a otro. Pues mire, lo primero sobre ese punto es que sí ha habido unas declaraciones de diversos funcionarios del gobierno a lo largo de estos 3 años que dejan una duda muy grande sobre la intencionalidad de lo que ha ocurrido. El primero fue la entonces ministra de Salud en octubre, noviembre del 2022, en las discusiones de el presupuesto general de la Nación para el 2023, cuando dijo esencialmente hay que hacer explícita la crisis para justificar la reforma. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Y otra de las cosas que dijo en su momento es que esos recursos adicionales que se estaban presupuestando para el sistema de salud no eran necesarios, según ella. Después vinieron las declaraciones del presidente de la República sobre el famoso chuchuchu y la especie de dominó que yo le pego a una y se van cayendo todas. Y luego, en abril de este año, abril-mayo de este año, el ministro de Salud en Neiva dijo claramente que ahí las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que pase la reforma. Esas declaraciones generan un gran interrogante porque concomitantemente con ello la realidad es que ante la solicitud de diversos agentes del sistema de salud y diversos actores del sistema de salud, pero ante la solicitud además de la Corte Constitucional, basado en evidencia sobre la necesidad primero de que pagaran las deudas que el sistema de salud, que el gobierno nacional tenía con el sistema de salud, especialmente las relacionadas con presupuesto máximo, y segundo, que financiara adecuadamente el sistema y recalculara la unidad de pago por capitación. Eso no se dio. Esas órdenes de la Corte han sido dilatadas en el tiempo, han sido evadidas por parte del gobierno. Entonces, eso sí, y que nos lleva al punto del auto de la semana pasada de la Corte Constitucional, el 2049, en donde la Corte, palabras más, palabras menos, la interpretación que uno evidencia en esa decisión o en ese planteamiento, la Corte ya no está haciendo advertencias, ya no está haciendo solicitudes, está dando órdenes de que se financie adecuadamente el sistema de salud y que se cumpla. De hecho, el ministro pidió una prórroga para el cumplimiento de esas órdenes del viernes pasado y hoy mismo le contestó la Corte y le dijo que no había prórrogas, que tenía que cumplir. Entonces, digamos que hay una evidencia institucional, porque esto va de la mano también de advertencias de la Defensoría del Pueblo, de advertencias de la Procuraduría General de la Nación, de una compulsa de copias de la Corte Constitucional a la Fiscalía, a la Contraloría. Realmente la situación es esa. La situación es que hay no solamente un sector mayoritario del sector salud que está pidiendo superar la crisis y solucionar la problemática que tiene el sistema de salud basada en esa iliquidez, sino la institucionalidad del Estado también la está pidiendo, que se corrija ese rumbo. Y el gobierno nacional desafortunadamente está haciendo caso omiso y hasta burlas de esa situación, que eso también es adicionalmente doloroso. O sea, cuando uno habla con pacientes y con asociaciones de pacientes y en una mañana los directivos o el directivo de una de esas asociaciones, por ejemplo, de pacientes con VIH-Sida, recibe 60 solicitudes de tutelas porque les suspendieron el tratamiento.
y les piden que por favor les ayuden porque llevan tiempo ya sin tratamientos que venían recibiendo regularmente. Y adicional a eso, escucha uno y oye testimonios de pacientes post-trasplantados que no están recibiendo sus medicamentos de protección inmunológica para el trasplante, que venían recibiéndolos normalmente, y la respuesta es una especie de burla o una burla clara sobre esa solicitud de un mejor financiamiento del sistema de salud. Realmente eso uno no lo entiende. No entiende por qué esa actitud y por qué ese proceder. Y como vamos, el presidente ha dicho que habló del chuchuchú y de que esto no es sostenible, y probablemente en el transcurso de los próximos meses veamos otras EPS colapsando. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Por eso tiene que entrar la Procuraduría de manera inmediata. La Procuraduría tiene un papel protagónico en este día 16 de diciembre del 2025. Lo hice en otro noticiero ahora y lo hago con ustedes en este instante. La Procuraduría debe entrar a mirar la actuación de las firmas contraloras, de los agentes interventores y de las firmas auditoras. Tres personajes que hay dentro de las EPS intervenidas que tienen el poder absoluto de mirar a quién le pagan y a quién no le pagan, y tienen hoy asfixiado el sistema de salud. 3 actores, te lo repito: el gerente interventor nombrado por la superintendencia, el contralor que juega un papel importantísimo dentro de la autorización de los pagos, y la firma auditora. La firma auditora de la nueva EPS le debe responder al país, le debe responder a Colombia y le debe responder a los pacientes. Y te lo pongo sobre la bandeja para que investigues quién es la firma y cómo le están pagando a la red prestadora. Son capítulos que se tienen que abrir en esta discusión. Han asfixiado el sistema, han asfixiado a los prestadores, y quien asfixia el sistema, asfixia a un prestador, asfixia a los pacientes. Y son los pacientes a los que estamos perdiendo. Por su parte, el senador Wilson Arias del Pacto Histórico dijo que en esa comisión séptima a la que pertenece hubo un boicot y que la única solución es que se movilice el pueblo como en la reforma laboral y que se haga un tránsito de la iniciativa por otra comisión del Congreso. Así lo dijo. La comisión séptima del Senado de la República acaba de avergonzar nuevamente al país entero y a nosotros en la comisión séptima. Mis compañeros votaron mayoritariamente archivar la reforma a la salud. Le explico al pueblo en breves palabras. El pueblo nos ayudó a salvar la reforma laboral que tanto le ha servido a los colombianos y colombianas del común. El pueblo nos puede ayudar a que esta reforma que ha hundido mi comisión, como ocurrió con la laboral, sea llevada en apelación a otra comisión que sí quiera legislar, como no lo quiere hacer mi comisión. Eso solo puede ocurrir si el pueblo colombiano está atento. ¿Y por qué insistimos? Porque el estado de cosas es gravísimo. En estos momentos, las EPS que intermedian esos recursos sin miramiento, sin vigilancia, sin control, sino a posteriori, están haciendo jugosos negocios con los recursos de la salud, y sus clínicas obtienen 5 billones de ganancias primero. Segundo, aparte de esas ganancias onerosas contra el país, vaya a ver en qué otros negocios, como inmobiliarios, por eso le he llamado el síndrome Palacino. Están haciendo cosas muy parecidas a las que hizo Palacino, que hacía inmobiliarias para sus amigotes. Y tercero, se ha reportado que al momento de informar en qué gastan, no alcanzan a informarlo todo. En 2020, 6.8 billones 800 mil millones de pesos no fueron reportados. 2021 3.8 billones, 2022 1.8 y 2024 2.8 billones. Están haciendo en resumen el gran negocio, unos ladrones lustrosos de la salud. Se quedan con nuestros recursos y no es posible transformarlos sino mediante una reforma a la salud. Eso lo vamos a hacer en plenaria, sí y solamente sí el pueblo nos acompaña. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano.
Podcast El Tiempo. Sonrían. Whisky. En LATAM sabemos que una tripulante que se toma un minuto para sacarte una foto puede hacerte sentir más alto. LATAM Airlines. Bienvenido a ir más alto. Vigilado Supertransporte.